Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, profesor, buenos días. Hola, ¿sí me escucho bien? Sí, profe. Ok, mi pantalla, sí, sí se ve. Sí, Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Este, Nos quedamos en la cuestión de la revisión de los valores secuenciales, ¿cierto? Estábamos viendo lo que era la columna identity. Vamos a revisar el día de hoy. Vamos a terminar de revisar algunos detallitos y vamos a ver lo que son las secuencias, ¿no? Entonces, la clase pasada estábamos revisando lo que era las columnas de tipo identity, que bueno, podemos crear tablas con esta característica, ¿no? Que tengan columnas cuyos valores puedan generarse de forma automática, básicamente para ya sea asignar valores a una llave primaria o a una columna a lo mejor con que querramos generar valores, ¿no? No sé, clásicos ejemplos, un folio, un número de empleado tal vez, ¿no? Etcétera. Eh, Vimos tres escenarios, ¿recuerdan? Tres escenarios donde podríamos utilizar eh, este tipo de columnas, ¿no? El generated always as identity, generated by default as identity y el generated by default on null as identity, ¿no? Vimos las diferencias entre una y otra. Y bueno, también platicamos de las opciones o de los parámetros que puede tener esta columna, en especial, ¿no? La cuestión de parámetros como start with, increment byte, min value, max value y no cycle, ¿no? Ok, vamos a revisar entonces lo que son las secuencias. Que bueno, las secuencias a diferencia de este, las secuencias, a diferencia de una columna identity, son objetos completamente independientes a la tabla. De hecho, en realidad no hay ninguna relación. Por convención siempre se recomienda que toda tabla que, por ejemplo, que querramos generarle un secuenciador, por ejemplo, tablas que utilizamos con pecas artificiales, necesitamos generarle valores a esa llave primaria artificial. Entonces, normalmente a cada tabla que requiera o que tenga una columna que necesite generación de valores secuenciales, le asociamos una secuencia. Típicamente lo que se hace es que si el nombre de la tabla, no sé, empleado, por ejemplo, por convención, al nombre de la secuencia se le llama secuencia empleado o empleado secuencia, ¿ok? Y se le agrega el nombre de la tabla para la cual se va a usar. Por ejemplo, sec empleado, ¿no? O empleado sec, ¿no? Algunos utilizan primero el nombre de la tabla y después algún prefijo que indique que es una secuencia, ¿no? Empleado sec, por ejemplo, ¿no? Pero en estricto sentido no hay relación alguna entre ellas, no son objetos completamente independientes, pero eh, por convención las ligamos por su nombre para indicar que esta secuencia se va a usar únicamente para generar valores secuenciales de esta tabla. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, una secuencia tiene su propia instrucción create. En este caso sería create sequence, ¿no? Eh, por ejemplo, esta sería la sintaxis que usamos para crear una secuencia. Create sequence y después, observen que aquí viene esta parte que creo que no la hemos revisado. ¿Qué significará esto? Esquema significa poner aquí el nombre de un esquema. ¿Qué creen que signifique eso? Poner el nombre de un esquema. ¿Qué se les ocurre que podría ser? Create sequence y le ponemos, de lo que vimos en clases pasadas, recuerden que el esquema puede ser, es el nombre de un usuario, por ejemplo, ¿no?
alguien se le ocurra qué creen que signifique que le ponga aquí. Por ejemplo, no sé. Esto puede aplicar a cualquier objeto, por ejemplo, una tabla. Create table, le pongo por ejemplo, no sé, myuser.tabla1, no sé, mytable, no sé. Una cosa así, y aquí ya viene la definición. MyUser sería el esquema, ¿ok? Ok, si le pongo aquí el nombre del esquema, que significa que esta tabla al crearse le va a pertenecer a este usuario, en este caso a MyUser, ¿ok? ¿Dónde tendría sentido este tipo de sintaxis? Por ejemplo, si el usuario sys, que sería el usuario que tiene privilegios de cualquier cosa, ¿no? Puede crear una tabla, pero esa tabla, en este caso, se la va a asignar al usuario MyUser. O sea, va a pertenecer al esquema del usuario MyUser. ¿Ok? O sea, en general, un usuario puede crear objetos y asignárselos a otro, siempre y cuando tenga los privilegios correspondientes. En el caso de sys, pues obviamente va a poder. Otro usuario también podría hacer lo mismo, siempre y cuando tenga accesos correspondientes para crear tablas en el esquema de otro usuario. Entonces, para esas situaciones se escribe el nombre del esquema antes del nombre del objeto, ¿vale? Entonces, básicamente para eso sirve esta opción, ¿vale? Ok. Entonces, después tenemos el nombre de la secuencia y observen que estos parámetros son exactamente los mismos que vimos con las columnas identity. Start with, increment byte, max value, min value, cycle, no cycle, caché. Esta es una opción que me permite, como su nombre lo indica, mantener ciertos valores en memoria. O sea, lo que ocurre es algo como lo siguiente. Cuando la secuencia se crea, o más bien cuando la instancia se inicia, lo que se hace es que se extraen valores de la secuencia y se guardan en memoria. Por ejemplo, vamos a suponer, si la memoria no me falla, me parece que por default se guardan los 20 valores. ¿Ok? Entonces, se le obtienen los primeros 20 valores a la secuencia y se guardan en memoria. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Que cuando, por ejemplo, un usuario necesite generar valores secuenciales, en lugar de ir directamente a la secuencia, los valores se obtienen de aquí, de la memoria. Entonces eso hace que el desempeño sea mayor, ¿no? En lugar de acceder a la secuencia de manera directa, se manejan en caché y se le proporcionan al usuario, ¿ok? Con el valor n se especifica cuántos valores quieres que se manejen en el caché, ¿ok? Por default me parece que son 20 valores. Entonces, básicamente para eso se utiliza esta opción. Order garantiza que los valores se generen en el orden que se solicitaron. Por ejemplo, esta opción se utiliza poco, pero básicamente es más que nada para controlar el orden en un ambiente concurrente, ¿no? Que si vienen varios peticiones, ¿no? Que quieren obtener un nuevo ID, aquí el secuenciador se encarga de darlos en orden correcto, dependiendo cómo llegaron las peticiones. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de una secuencia sería una cosa así. En este caso estamos creando una secuencia que se llama MySequence, que va a empezar en el 500, ¿no? Se va a incrementar de 10 en 10, que significa que empezaríamos en 500. Después su siguiente valor sería el 510 y va a llegar hasta el 600, ¿no? El max value son 600. Cuando lleguemos a este valor, observen que está como no cycle. ¿Qué significaría?
que cuando llegue este valor y intentamos obtener el siguiente, obtendremos un error. ¿Ok? Aquí el manejador me diría, esta secuencia ya no puede seguir generando valores puesto que ya llegó a su valor máximo. Si lo hubiéramos puesto como cíclica, por ejemplo, si aquí estuviera cycle, ¿qué significa? Que se va a reiniciar. El valor de reinicio es el valor que se especifica en min value. ¿Qué quiere decir? Que su valor siguiente, si fuera cycle, sería el 0, curiosamente aquí. ¿Ok? Si volvemos a generar un valor, ahora el siguiente sería el 10. ¿Ok? Porque vamos en incrementos de 10 en 10. Después el 20 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, nótese aquí la diferencia entre start with y min value, ¿no? O sea, min value se utiliza cuando la secuencia es cíclica y se ocupa como el valor de reinicio. ¿Vale? Muy bien. Un detalle más para poder crear tanto columnas identity como secuencias, necesitamos el privilegio create sequence. El usuario necesita tener ese privilegio. Tal vez se preguntarían, oye, ¿por qué con las columnas identity se necesita este privilegio? Digo, con las secuencias suena más obvio, ¿no? Pero con las identity, porque en realidad las columnas identity, digamos, detrás de cámaras, se implementan con una secuencia. O sea, en realidad el manejador internamente le crea una secuencia a una columna identity. Entonces, realmente, al menos en el caso de Oracle, estamos usando siempre una secuencia. ¿Vale? Mi sugerencia sería, tal vez se preguntan cuál uso, ¿no? Identity o sequence. Mi sugerencia sería más inclinarnos por una secuencia, ¿no? Del tener el objeto separado. Pero bueno, es mera sugerencia. Las dos pueden funcionar bien. Ok, vamos a hacer un ejemplo rápido antes de pasar a lo que son los índices. Entonces, no sé si de esto tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido. ¿Todo bien? ¿Qué pasa si en el min value le pongo 500? En el min value le pones 500, entonces aquí pues no vas a poder generar más valores, ¿no? Le pones 500 aquí, por ejemplo. Empieza con 500 y en min value. Ok, si el min value vale 500 y dice aquí que start with con 500, va a llegar hasta el 600, ¿no? El max value. Entonces igual en la primera iteración vas a llegar hasta el 600. Cuando llegues al 600, si es cíclica, el siguiente valor regresarías a 500. ¿Ok? Y ahí te vas, ¿no? De 500. O sea, nada más estarías iterando entre 500 y 600. ¿Ok? Eso es lo que sucedería. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Vamos entonces con la serie. Entonces, en esta serie vamos a crear pues una secuencia con estas características y después vemos cómo generamos los valores secuenciales. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien que tenga su ambiente ya todo preparado? Nadie, qué mala onda. ¿O seleccionamos a alguien de la lista? ¿Alguien que no haya participado? ¿Nadie? Vamos a ver entonces. Que conste que les di chance de que lo hicieran de forma voluntaria. Vamos a ver quién no tiene participaciones y vamos a ver a quién podría ser adecuado. Quién no tiene participaciones.
Nadie se anima. Pues creo que ya tienen participaciones. A ver, no Yo, sé. profe, si quiere. Adelante. Voy a dejar de compartir. Ok. Permítame. Muy bien. Acuérdense los demás, prender su instancia, prender el spool para que no se les vaya a olvidar que quede esto. Ok, tus Ay, ventanas de y no Zoom me acuerdo cómo se. no las vemos, se ven rayadas. Ay, en Me serio. A me ver. imagino que todavía no has configurado eso, pero Sí, sí lo hice desde el. No podía y lo hice desde la otra vez que lo hicimos desde internet, casi. Recuerdo. bueno, por alguna razón no nos está dejando ver las ventanas. Es que hay que configurarlo en ambos, tanto de tu cuenta de internet A ver, creo que ya. como en el... Ahí está. Ahora sí ya las vemos. Ok, perfecto. Y si encuentro rápido el chat acá. Ajá. Nada más por si alguien comenta algo y salga en el video. Claro. Y a ver si puedo rápido. Ok, ya está. Sí, es algo así, ¿no? Sí, nos faltó ahí la lista de participantes, pero bueno, no importa, con el chat igual está bien. Ahorita, Bueno, eso sí no sé cómo poner la lista de participantes. minimiza eso, exacto. Y en la ventana de Zoom, ande donde dice participantes, Aquí. ahí le das clic. Ok, perfecto. Esa mera. Ok. Vale. Ok. Entonces vamos a, dice aquí el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio que es el 1.15. Dice crear una secuencia MySec con las siguientes características. Debe iniciar en 100, debe existir una diferencia de 10 entre cada valor generado, o sea, incrementos de 10. Y al llegar al valor 200, el siguiente valor a mostrar es el 50. Guardar en caché 5 valores. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería. Antes de eso, necesitamos darle el privilegio al usuario para que pueda crear secuencias. Entonces vamos a conectarnos como sys exactamente para poderle otorgar el privilegio. Ok. Muy bien. Todavía no has iniciado tu instancia. Entonces dale Startup para que se inicie. Ok. Entonces vamos a esperar un momentito que inicie la instancia y ya empezamos a crear el ejercicio. No se les olvide prender el spool. Los demás, ¿ya aprendiste el spool, Enrique? No, de una vez lo prendo desde aquí para que Sí, salga lo de darle permisos al. exacto, para que Ok, también se quede esa parte perfecto. ahí, grabada. Entonces nada más ahorita que termine de iniciar. Hoy estamos a 22. Ok. Entonces vamos a ponerle, exacto. Vamos, le cambiamos ahí. 22. Ok. Bueno. Entonces ahora sí, la instrucción para darle el privilegio sería grant, create sequence, ok. Ajá, espacio y le ponemos tú, Teo, ajá, y el usuario que sería, pues tu usuario que estás usando, me imagino que es, ajá, Enrique0507. Muy bien. Y ya enter, ¿verdad? Ajá, punto y coma, es una instrucción SQL y ya está. Entonces ahora sí nos cambiamos al usuario, le ponemos connect. ¿Abro una nueva terminal o? No, ahí mismo, no pasa nada. Ok, es que en la práctica ya ve que dice que abramos. Ajá, pero ese es para otro propósito, no es necesario Ok. estarnos usando ventanas distintas por usuario, por cada usuario, ¿no? Ok, entonces ahora ahí sí ya vamos a crear la secuencia. Entonces la respuesta sería, pues primero ponemos create sequence. Ajá.
create sequence y le ponemos mysec, my-sec. Ok. Ajá. Aquí fíjense, no hay paréntesis, es tal cual así. Damos enter si quieren para poner las opciones por separado. Y lo primero que nos dice que debe de iniciar en 100. Entonces ponemos start with, ponemos start espacio with, ajá, 100. Damos enter. Después sería increment by. Y le ponemos 10, ¿no? De acuerdo a lo que dice el ejercicio. Incrementos de 10. Damos enter. Max value dice que el max value va a ser, damos en, 200. ajá, damos enter ahí. O soy yo o ya no veo lo que estás haciendo. Ah, creo que es. No, es la pantalla. No sé por qué dejó de. Como que se congeló. Ahí está. Ah, ok, ya. Max value 200. Min value 50. Ah, parece que mi conexión es inestable. Ah, la tuya, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok. Ah, permítame tantitito. Ajá. Creo que ya sé qué está pasando. Ok, los demás sí siguen viendo la pantalla de Enrique. Sí, Ok. Sí. Bueno, vayan haciendo ustedes lo mismo. Listo. Creo que ya no va a haber problema. Ok. Entonces, max value es 200, min value es 50. Ajá. Y dice que aquí que al llegar a su valor máximo de 200, el siguiente valor a mostrar es ser 50. O sea, quiere decir que debe ser cíclica o no cíclica. Cíclica. Cíclica, ¿no? Entonces vamos a darle enter y ponemos cycle. Ah, ok. Y en el caché dice que debe de haber 5 valores. Entonces ponemos enter, ponemos caché 5. Y ya ponemos punto y coma. Ok. Entonces ya tenemos nuestra secuencia. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo generamos valores secuenciales? Bueno, la instrucción para indicar o para que empiece a generar los valores sería la siguiente. Vamos a poner select, el nombre de la secuencia. Vamos a poner mysec.nextval. Es como si fuera un objeto. mysec, bueno, de hecho lo es. Y uno de los atributos de una secuencia es nextval. Nextval, pues como su nombre lo indica, pues me genera el siguiente valor. Espacio y le ponemos from y vamos a poner la palabra dual. Un poquito más adelante en el tema 9 vamos a explicar qué significa eso de dual. Ahorita lo ponemos para completar la sintaxis de la cláusula select, ¿no? En Oracle, todas las sentencias select tiene que tener un from. Normalmente estamos acostumbrados a poner el nombre de una tabla, ¿no? Select asterisco from tabla. En este caso, pues no necesitamos hacer uso de una tabla. Entonces, para ese caso usamos, de hecho, dual es una tabla, pero es una tabla muy peculiar, ¿ok? Cuando no tengamos alguna expresión que no requiera de hacer uso de una tabla, ponemos from dual, ¿ok? Entonces, en el tema 9 vamos a revisar exactamente quién es dual, ¿vale? Bien, ponemos punto y coma, damos enter. Y ahí estaría el primer valor. Podemos repetir hasta que lleguemos a dónde, hasta el 200 para ver qué pasa, ¿no? Cuando llegue al Entonces, 200. repito la misma instrucción. Ajá. Ok. Hasta llegar al 200, ahí más o menos. Qué bueno que les puse algo pequeño, ¿no? Si les digo hasta el 1000, no, bueno, nos pasamos la clase generando valores, ¿no? Ahí está el 200. Ahí, ¿qué pasaría cuando llegue el siguiente? Debería de regresar al 50. Ah, exacto. Ok. Ahí está. Ahí está. Seguimos generando valores y otra vez hasta llegar otra vez al 200 y pues ahí vamos a repetir otra vez el comportamiento, ¿no? Y así no las pasamos. Ujú. ¿Ok? Bien. Ahora,
hay otro atributo que de repente pudiera serles útil. ¿Qué pasa si quieren mostrar el valor actual, pero sin que se incremente? ¿Ok? Quieren ver nada más en qué valor vamos. Entonces hay otro atributo que se llama curval de current. Entonces podemos escribir igual select mysec punto, pero en lugar de nextval le ponemos curval con doble R de current. ¿Ok? Curval, exacto. Igual from dual. Ujú. Y ya le doy enter. Ajá, entonces ahí pues nos va a mostrar el valor y pues nunca se va a incrementar. ¿Ok? Ujú. Entonces nextval y curval son normalmente los atributos que se utilizan para estar jugando con la secuencia. ¿Ok? Bien. De esto no se tengan alguna duda. No, profe. Ok. Vamos a dejar una tarea que sería el siguiente punto, el inciso B. ¿Ok? Vamos a leer qué dice el inciso B. Dice, ok, muy bien. Tarea, hacer el inciso B. ¿Ok? Muy bien. 1.15. Ok. ¿Qué Ok. tienen que hacer ahí? Fíjense, está curioso ese ejemplo. Generar una tabla que se llame boleto identity. Vean que tiene nada más una columna. ¿Ok? La columna clave debe de ser de tipo identity. Entonces dice, la tabla debe ser lo más flexible posible de forma que permita secuencias insert con valores personalizados e inclusive permite especificar null como valor del campo clave. Para implementar ese requerimiento se acuerdan que había tres modalidades, ¿no? En la secuencia identity. En este caso tendrían que usar la parte que dice generated by default o null as identity, ¿no? Esa es la opción que tendrían que usar aquí. Y luego dice, la columna debe iniciar en 1, debe existir una diferencia de 3 entre cada valor, o sea, incrementos de 3. Al llegar al valor máximo de 1000, ya no deberá permitir la generación de valores, de nuevos valores. O sea, ese sería no cíclica, ¿no? Guardar en caché 4 valores. Y luego vean lo siguiente. Ejecutar el siguiente código PLSQL para comprobar los resultados. Aquí lo que hace este pequeño código es iterar hasta el 1000, porque digo, no se van a pasar ahí haciendo 1000 veces, ¿no? O ejecutando, no serían 1000 veces porque va de 3 en 3, serían que como 333 veces, ¿no? Digo, sería estar ahí haciéndolo manual, sería no tan adecuado. Entonces, aquí me auxilio de un pequeño programa. De hecho, este es un bloque PLSQL que aprenderemos más cosas cuando lleguemos al tema 10. Pero ahorita lo que hace este pequeño código es iterar del 1 al 1000. Y obviamente no va a llegar no va a iterar 1000 veces, ¿no? Porque vamos de 3 en 3. ¿Qué creen que pase cuando llegue por ahí cuando llegue por ahí de la iteración 334? Va a alcanzar el valor 1000, entonces en teoría, si está bien hecha su tabla, cuando intentemos insertar un valor, un siguiente valor después del 1000, me debería de generar un error, ¿no? Nótese que aquí dice insert into boleto identity y en el valor de la clave le pasamos null. Al pasar null debe de actuar el incremento, ¿ok? Entonces, al hacer eso, deberían obtener un error como este, ¿no? Algo así como que la secuencia ya no puede obtener más valores porque es no cíclica, ¿ok? Entonces, esa sería la tarea. ¿Cómo ejecutan este código? Tal cual así, casi hacen un copy-paste. Agarran el código, lo copian, lo pegan con todo y la diagonal que viene aquí al final, ¿ok? Esta diagonal significa ejecución. En un código PLSQL, observen que en el último end termina el bloque y se pone punto y coma. Pero para ejecutar ya el código se utiliza el carácter en la diagonal, ¿vale? Bueno, cuando es
por ejemplo, código que no es PLSQL, esta diagonal es opcional. Como son sentencias sencillas, con que tengan punto y coma es suficiente. ¿Ok? Bueno. Entonces esa sería la tarea. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Vamos Ok, a, dejo de compartir. por favor, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora les voy a compartir. Recuérdenme, la vez pasada creo que no les puse participaciones, ¿verdad? Los que participaron el martes. Entonces ahorita al final de la clase, pongo las de la clase pasada y los de esta clase. Ok. Vamos entonces a el siguiente subtema, si no hay dudas al respecto de estos valores secuenciales. Recuerden en una base ya real, todas las tablas que requieran un secuenciador, utilicen ya sea una columna identity o una secuencia. ¿Ok? En su proyecto final, por ejemplo, hay un punto donde les dice que generen todas las secuencias que se necesitan para crear valores secuenciales, ¿no? Entonces ahí con base a su diseño determinarían cuántas secuencias necesita su diseño, ¿no? Su modelo, para poder empezar a generar datos o guardar datos, ¿vale? Ok. Los índices. Ya todos ustedes saben qué es un índice, hemos platicado de ellos, hemos hecho ejercicios en el tema 3. Se acordarán que vimos los índices, una clasificación con base al algoritmo que se utiliza para crearlo o implementarlo. Vimos índices basados en hash, en tablas hash. Vimos índices de tipo bitmap, que en su momento comentamos que los bitmaps se utilizan más para cuestiones de analítica o en data warehouses. Y los árboles B-tree. Los árboles B-tree son los más populares, los más comunes que se utilizan para bases de datos OLTP, por ejemplo, ¿no? Entonces, vimos los beneficios en su momento, recordarán, ¿no? Cuando debe usarse un índice, cuando sí, cuando no. Todas las cuestiones de no siempre es correcto indexar todas las columnas, ¿no? Porque, bueno, ya saben lo que implica. Si tenemos demasiados índices en una tabla, ¿alguien recuerda en qué se va a impactar? ¿Qué impacto vamos a tener o qué efecto negativo pudiéramos tener si tenemos una tabla con demasiados índices? Que ya no se vuelve útil la búsqueda. Más bien sería al revés. Si tenemos índices, las búsquedas se vuelven más eficientes, ¿no? Porque usamos el índice para... Recuerden, ¿cuál es el objetivo de crear un índice a nivel general? ¿Quién me dice? O por qué quisieran ustedes indexar varias columnas de una tabla. Para acceder más rápido al dato. Para ubicar más rápido, ¿no? Y recordarán en qué consiste esa rapidez o por qué se logra disminuir esos tiempos de búsqueda. Porque hay menos accesos a disco. Exacto. El índice me permite minimizar los accesos a disco y encontrar el dato más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los índices lo que me regresa eran los famosos ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo Row que... IDs. Exacto. Los row IDs es lo que siempre esperamos obtener de un índice. Un índice se recorre con el objetivo de obtener una lista de row IDs y estos row IDs se utilizan para acceder a la tabla de forma directa, ¿no? Porque los row IDs son una especie de puntero que me indica en qué parte de la base de datos, ¿no? En qué archivo, en qué parte de un data file se encuentra un dato, ¿no? Ok, entonces, si una tabla tiene demasiados índices, aquí lo que podríamos provocar como efecto contraproducente sería que
las operaciones DML, operaciones de insert, update, delete, puede que sean un poco más lentas. ¿Por qué razón? Porque por cada operación DML se tiene que mantener el índice, ¿no? Recordarán, si se agrega una etiqueta al árbol, hay que ver dónde cae y ver si no se llena el nodo y así. Entonces, estar manteniendo el índice tiene su costo. Entonces, lo recomendable es crear únicamente los índices que realmente se justifiquen. O sea, checar, por ejemplo, si, oye, en esta tabla tengo una columna que se llama folio, ¿no? Este folio debe de tener valores únicos. Entonces, conviene indexarlo con un índice de tipo unique para evitar duplicados, ¿no? Pero, por ejemplo, otros casos, tengo columnas que accedo a ellas muy frecuentemente para hacer búsquedas. Por ejemplo, no sé, el email, por ejemplo. Mis clientes casi siempre los buscamos por su email, entonces hago búsquedas a cada rato considerando el email como criterio. Entonces puede ser conveniente indexar email. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando hay consultas que involucran a varias tablas, vamos a aprender en el tema 9 que tenemos que hacer join entre ellas. Hacer join entre dos tablas básicamente implica hacer comparaciones entre los valores de la PK de una tabla con los valores de la FK de la otra. ¿Ok? Entonces hay que estar haciendo comparaciones. Esto es una especie de búsqueda, ¿no? Para cada uno de los elementos o de los valores de la PK, vamos a buscarlos en la hija, en la tabla hija. Entonces esa búsqueda implica pues procesamiento. La llave primaria por definición pues ya está indexada, ¿no? Pero la foránea no. Este es algo que tomen muy en cuenta. Las llaves foráneas por default no se indexan. Si nosotros quisiéramos mejorar el desempeño de esto, se suele indexar a la llave foránea. ¿Por qué razón? Para acceder a los valores de la foránea de una manera más eficiente. Entonces, tablas grandes conviene indexar su llave foránea, ¿no? Sobre todo si la tabla hija tiene múltiples o es muy grande, ¿no? Demasiados registros. Bueno, eso lo comentamos en su momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender en esta sección es ya cómo se crean los índices en SQL, ¿vale? Entonces, aquí están las recomendaciones. Una última, nada más por no dejar de mencionarla. Los índices son útiles cuando las tablas son grandes, ¿ok? Tablas pequeñitas, el manejador, aunque exista un índice, puede que decida no usarlo, ¿ok? Ya el hecho de que si se usa o no ese índice, ya es más cuestión del manejador, ¿no? Para tratar de generar consultas más eficientes. Bien, entonces, lo típico es que las tablas sean grandes, no sé, más o menos, ¿qué les gusta? En una tabla, digamos, con un número de columnas clásico, no sé, unas 10 columnas, tal vez un poco menos, para que el índice ya se empiece a usar. La tabla debe de andar alrededor de los, ¿qué será? Unos 10,000, 20,000 registros. Ahí ya empieza a usarse el índice. ¿Ok? Antes no. Entonces, antes le va a salir al manejador más barato cargar toda la tabla en memoria que hacer uso del índice, ¿no? Bueno, y la otra recomendación, el resultado de una búsqueda debería ser un número reducido de registros, ¿ok? Que podría ser inclusive más o menos alrededor de un 15% hacia abajo, ¿no? Del total de registros de una tabla. Si no, de otra manera, igual el manejador puede que no le haga caso al índice y mejor haga la carga completa de los datos. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver la sintaxis para crear un índice. Entonces, igual ponemos create y ponemos aquí el tipo de índice que puede ser unique, bitmap o por default puede ser B-tree.
Cuando es un B-tree, de hecho no hay una cláusula que me indica que sea un B-tree porque este es el que se utiliza por default, ¿no? A menos que pongamos bitmap. Después viene otra vez, vean el nombre del esquema, el nombre del índice, bueno, más bien la palabra index y después vendría el nombre del índice. Que aquí, create, me faltó aquí el nombre del índice, aquí miren, aquí debería de ir. Voy a corregir este detallito, aquí debería ir el nombre del índice. Ok. Muy bien. Después vendría la cláusula on, que vamos a indicar en dónde quieres crear ese índice. Y ahí tenemos que indicar el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Ok. Entonces, básicamente esa es la sintaxis. Muy sencillita, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar antes de pasar con los tipos es que los índices se pueden crear de manera implícita o de manera explícita. Explícita es cuando un usuario hace uso de la instrucción create index. O sea, de manera explícita le está diciendo al manejador, quiero crear este índice. De manera implícita se generan índices, por ejemplo, cuando se crea una llave primaria. Las llaves primarias que creamos en clases pasadas, en automático implican la creación de un índice de tipo unique. ¿Ok? Entonces, en ese caso tenemos un índice creado de forma implícita. ¿Vale? Ejemplo, vamos a suponer que queremos indexar la tabla puesto, la columna clave, ¿ok? Clave puesto de la tabla puesto. Entonces, el índice se vería creado de esta manera. Create index. Vean que si no le pongo unique o bitmap, pues se va a crear un índice de tipo B-tree, ¿no? Un árbol balanceado. Entonces, create el nombre del índice. Aquí también hay convenciones. La convención sería poner el nombre de la tabla, el nombre de la columna, otra vez como en un constraint, y la palabra IX, para un índice de tipo que es non-unique, o sea que no es unique. O podría ser IUX para indicar que es de tipo unique, ¿no? Estos sufijos se utilizan para, de manera rápida, visualizar qué tipo de índice es. ¿Ok? Y después viene on, el nombre de la tabla y la columna en la cual la queremos asignar. Entonces, en este caso, la columna clave puesto. Entonces, se fijan, no está tan complicado, ¿no? Sencilla la sintaxis. Profe, Adelante. ¿por qué se puso guión bajo puesto? Aquí, en la tabla. No, en la de donde se está creando el índice. Porque aquí le indicas en qué columna vas a indexar. Me refiero a lo de la sintaxis. Es que dice guión bajo puesto, es lo que, bueno, me saca un poquito de onda. No sé si solo tenga que ser puesto. ¿Te refieres aquí donde dice clave puesto? No, justo después de la palabra index. Es que este es el nombre del índice. Aquí creo que debería de ser, sí, ya entendí. Esto como que está mal, ¿no? Para respetar la convención sería nombre de la tabla, guión bajo la columna y EIX. Sí, realmente está como que de más este PUE guión bajo, ¿no? Ok, sí, está de más, debe ser puesto guión bajo clave y guión bajo IX. Ok. Muy bien, entonces ese es un ejemplo sencillo de un índice. Vamos a revisar los tipos de índices. Por ejemplo, un índice de tipo unique. ¿Cómo se crea un índice tipo unique? Es muy similar. Lo único que hacemos es agregarle la palabra unique, ¿no?
Ustedes ya saben qué es un índice unique. Entonces, nótese que hemos visto también desde el tema pasado, podemos, cuando tenemos un diseño en donde obtenemos una columna que no es PK y queremos generarle valores únicos, decíamos, pues agrégale un constraint unique, ¿no? Esa es una que en realidad lo que se hace a ese constraint es crearle implícitamente un índice de este tipo. O la otra, ustedes directamente le pueden asociar el índice, ¿ok? Y se preguntarán tal vez, bueno, ¿y qué me recomiendas, no? ¿Crearle el índice unique o crearle un constraint unique, no? ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente, a través de un constraint podremos tener un poquito más de control sobre este índice. ¿Por qué razón? Un constraint, por ejemplo, se puede habilitar o se puede deshabilitar. ¿Qué significa si deshabilitan un índice de un constraint unique? Que momentáneamente no se va a validar valores duplicados. Entonces, esto implica que el índice no se va a usar mientras esté deshabilitado ese constraint. Y no necesitan borrar el índice. Si nos vamos por el lado de crearle un índice directo, y si quisiéramos por un ratito dejar de utilizar valores, dejar que se valide, tendríamos que eliminar el índice. Profesor, ¿no? ¿podría explicar cuál es la diferencia? Es que no entendí. Porque Esta diferencia entre un unique y un index de tipo unique. Perdón. La diferencia entre un constraint unique y un índice unique. ¿Te refieres a eso? sí. Ok. Digo, a nivel funcional no hay diferencia, ¿no? Ambos conceptos me sirven ¿para qué? Para validar que no se repitan los valores de una columna, ¿no? Ese es el uso. Su diferencia sería en que si usamos, cuando creamos un constraint de tipo unique, también tomen en cuenta eso, de manera implícita se crea este índice de tipo unique, ¿no? Pero ustedes pudieran haber decidido que en lugar de utilizar un constraint, directamente le crean el índice y ya no se ahorran el constraint. ¿Ok? Llegan al mismo resultado, o sea, funcionalmente es lo mismo, ¿no? La diferencia sería, les comentaba que si nos vamos por el lado del constraint, este constraint de repente lo pueden, por ejemplo, la pueden deshabilitar. Si deshabilitan ustedes un constraint, significa que la validación de ese constraint se va a omitir hasta que ustedes vuelvan a habilitarlo. Al omitir, ¿qué significa? Pues que el índice no se estaría utilizando a la hora de insertar valores para validar duplicados, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes quisieran, digamos, deshabilitar ese comportamiento sin el constraint, o sea, si se hubieran ido por el camino de crear un índice directo, para que pudieran deshabilitar ese comportamiento por un rato, aquí el detalle es que tendrían que borrar el índice o quitárselo a la tabla para que les deje meter cualquier dato. Y si después lo quieren volver a validar, tendrían que volver a crear el índice. ¿Ok? Cosa que no ocurre cuando lo hacen vía constraint. El constraint nada más se deshabilita, pero el índice sigue existiendo. ¿Vale? No sé si eso aclaró la duda. Sí, profesor. ¿Vale? Ok, bueno. Profe, Entonces, adelante. allí bueno, es igual en la sintaxis, ¿es IUK o es UX? Pues fíjense que hay algunos autores, no hay como tal un estándar. Algunos utilizan UX, otros utilizan UK para unique. Es decir, aquí es la I de índice y la UK de unique. Y como termina en, como si terminara en la con K, de aquí le pusieron así. Unique. ¿Ok? Aquí otros de índice UX, como decir unique index, ¿no? Que termina en X. Entonces, realmente no tengo mayor inconveniente. Si utilizan la K o la X, entonces creo que lo más importante es la U, ¿no? Que diga de unique.
Digo, no pasa nada, pero bueno. Cualquiera de las dos puede estar bien. ¿Vale? Ok. Cualquier cosa ustedes interrúmpanme, no me dejen avanzar. Índices compuestos. Los índices compuestos, bueno, ya vimos los índices unique, los índices simples que son los non-unique, ¿no? Ahora los índices compuestos. ¿Cuándo se va a crear un índice compuesto? Cuando en la cláusula aquí on, en lugar de especificar una sola columna, especificamos más de una columna. Por ejemplo, aquí. Aquí inclusive son hasta 3. Create index empleado, empleados IX. On empleado indexado, que es esta tabla. Y vean que le estamos pasando las 3 columnas. Quiere decir que las 3 columnas las estamos asociando a un índice. Entonces, ahora mi pregunta sería, ¿en qué situaciones sería conveniente crear un índice con múltiples columnas? ¿Ok? ¿Por qué no, por ejemplo, aquí, en lugar de crear uno solo con 3, ¿por qué no crear 3 índices con una sola columna, no? No sé si a lo mejor esa inquietud les puede surgir. ¿Cuál sería la diferencia entre ponerlo compuesto o crear 3 por separado? ¿Ok? Bueno, hay un escenario que en donde se justifica claramente del por qué se requiere un compuesto. ¿Se les ocurre cuál podría ser ese escenario en el que sí es más que justificable y claro? Cuando hay una PK compuesta. Exacto, cuando hay una PK compuesta se tiene que crear un índice compuesto en donde aquí estaría en esta parte el nombre de las columnas que integran a la PK. ¿Se les ocurre otro? Por ejemplo, en una tabla que tienen columnas que no formaron parte de la PK, pero que quisieran garantizar que no haya valores duplicados para las combinaciones de esas dos columnas, ¿no? ¿Se acuerdan que en diseño, por ejemplo, el caso típico de que teníamos una dependencia de identificación, que cuando es dependencia de identificación, decíamos que si queremos implementarlo tal cual, las columnas que me forman esta dependencia de identificación deberían de ser la llave primaria. Pero por alguna razón, a lo mejor decidimos usar una artificial. Entonces, ¿qué le pasa a estos atributos? Ya bajan, son atributos tal cual. Pero si ustedes quisieran garantizar que la unicidad de estos dos, de las combinaciones de estos valores se siga conservando, le puedo aplicar un constraint unique o crearle el índice compuesto de forma directa. ¿Ok? Entonces, este sería otro uso de un índice compuesto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tablas que tiene 2 columnas y que realmente no me interesa que tengan valores únicos, ¿no? No quiero validar duplicados. Y se me ocurre crearle un índice a las 2. ¿Alguien se imagina como para qué querría yo hacer esto? O sea, 2 columnas que no necesariamente tienen que ser unique y decido indexarlas juntas. Me dice que se está trabando mi audio. ¿Me escucho bien? Está todo bien. Ok, ya vi por qué también estoy usando el repetidor y en lugar de utilizar la del módem de aquí arriba, déjenme cambio. A ver si no se va la comunicación. Ok, se supone que ya estoy en la otra red. Ya con eso debería de estar más estable la conexión. De hecho ya me dijo. Bueno, ¿sí me sigo escuchando bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. si ven que si persiste el error para pasarme a la cableada. Bueno,
Entonces, la pregunta es, ¿alguien se imaginan para qué? Básicamente para búsquedas, nada más, al igual que cualquier columna solita sería para búsquedas, ¿ok? ¿Por qué quisieran agruparlos? Porque a lo mejor ocurre casos en donde las búsquedas que van a lanzar sobre esta tabla, en la mayoría de los casos se utilizan las dos columnas como criterios de búsqueda de manera conjunta. O sea, son columnas que casi siempre se utilizan juntas para hacer búsqueda de datos. En este caso podría convenir un índice compuesto, ¿vale? Otra cosa que les quiero comentar es que no sé si les surgió un poquito la inquietud. ¿En qué orden debería de poner aquí las columnas a la hora de crear el índice? Pareciera que es irrelevante, pero la verdad es que no. Sí hay que tener cuidado. Si ustedes deciden crear un índice compuesto, el orden en el que pongan las columnas tiene relevancia. No es lo mismo que primero que el salario estuviera al principio y el nombre al final o cualquier otra combinación, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Para que este índice se llegue a utilizar en consultas, ¿ok? Y pueda agilizar la búsqueda, la primera columna siempre debería de estar utilizada debería estar siendo utilizada como parte del predicado de la consulta. O sea, que me refiero que en la cláusula where de la instrucción select, por lo menos qué columnas debería de incluir para que este índice se utilice. Esa es pregunta para ustedes. ¿Qué columna debería de usarse como mínimo en los criterios de la consulta? La primera. La primera, que sería el nombre. ¿Ok? Si omiten esta columna en la cláusula where, este índice ya no se va a usar. O sea, el manejador lo va a descartar y mejor va a hacer el acceso completo a la tabla. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? La columna se debe de poner primero por orden. La primera que aparece debemos garantizar de que siempre se utilice como criterio de búsqueda, ¿no? Ya los demás podrían ser opcionales. Digo, si se ponen, que mejor, pero si no se ponen, aún así el índice se sigue usando. ¿Ok? Esa es una razón. Ahora, la otra. Dependiendo también los valores de la columna, también pudiera ser el orden, podrían influir en el orden en el que aparezcan en el índice. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla estudiante y tiene como columnas, no sé, número de cuenta. Podría ser otro, tal vez el propio nombre del estudiante. Y a lo mejor le ponemos la carrera. ¿Ok? Es un ejemplo un tanto exagerado para hacer búsquedas, pero bueno, para ilustrar el uso de un índice compuesto, vamos a suponer que se nos ocurre indexar a las 3 columnas en un índice compuesto. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que a lo mejor eso es un sistema muy peculiar en donde las búsquedas de sus estudiantes la mayoría de las veces se hacen considerando estos 3 criterios, ¿no? Con base a la naturaleza de estas columnas, ¿quién creen que debería de ir primero o en qué orden creen que sería bueno agregar esas columnas al índice? ¿Quién creen que debería de ir al principio, después en medio y al final? Profe, bueno, la verdad es que yo no entendí muy bien ese de quién debe de ir al principio.
Ok. Lo primero que les expliqué, a ver alguien más, si alguien me ayuda a entender por qué, quién es la que siempre debería de ir al principio. A ver si alguien que quisiera explicar. O de plano nadie le entendió. Es la columna con la que se accede con mayor frecuencia, ¿no? O algo así. Ajá. Pero aparte, ¿qué requisito dijimos que debe cumplir? Ok. Cuando quiera hacer una búsqueda de estudiantes, tendría que escribir algo así. Select asterisco from estudiante. Y aquí en la cláusula where vamos a poner qué condición debería de ir aquí para que el índice se utilice. ¿Qué criterio debería de llevar aquí esta condición? Que la columna que ponga aquí debería de ser la primerita que aparezca. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso los números de estudiantes siempre los busco para empezar por su número de cuenta. O el número de cuenta igual a algo, ¿no? Para que este índice, por ejemplo, si nosotros decidimos que el índice tenga el siguiente orden, algo así como create index, ¿ok? Y en la cláusula on aparece primero el número de cuenta. ¿Esto es qué significa? Que todas las búsquedas que lance sobre la tabla estudiante y que quieran y yo decida que se quiera hacer uso de este índice compuesto, el número de cuenta debe de aparecer siempre en la cláusula where aquí. Es decir, si ustedes lanzan, por ejemplo, una consulta como select asterisco from estudiante where nombre igual a Juan, no sé, una cosa así. Si yo tengo un índice, este índice compuesto con estas tres columnas, y si en este caso la columna nombre no es la primera que aparece aquí, entonces ¿creen que se utilice este índice? La respuesta sería no se va a usar. ¿Por qué razón? Porque la primera columna que se pone en el índice debe aparecer siempre en los criterios de búsqueda. En esta sí se utilizaría, en esta no. Por lo tanto, ¿cómo sé en qué orden pongo las columnas? Eso ya depende de la aplicación, ¿no? Si en las reglas nos dice, los estudiantes siempre se consultan para empezar con el número de cuenta, entonces me conviene ponerlo al principio. ¿Por qué razón? Pues porque siempre va a aparecer como criterio de búsqueda. Y ya los otros dos no es necesario que aparezcan, ¿no? Ahora, no perder de vista, lo ideal sería que aparezcan las tres, porque por eso estoy creando un índice de 3. Si no, pues mejor creo un índice simple de una columna y ya, se acabó el problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera columna, si esto es cierto, si las búsquedas siempre ocurren por número de cuenta, pues número de cuenta va al principio. Ahora, con las otras dos, ¿qué se imagina? ¿Quién podría seguir, el nombre o la carrera? Si ponemos el nombre como su segundo criterio y después la carrera, ¿qué significado tendría este ordenamiento? Que en la gran mayoría de las veces buscamos por número de cuenta, más bien en todas las veces usamos el número de cuenta. A lo mejor después el nombre también en algunas ocasiones se llega a incluir y ya con un poco menos de frecuencia también por carrera. ¿Ok? Entonces el orden pudiera quedar así. Otra manera también de entender es que ¿qué valores creen que tengan estas columnas en cuanto a valores diferentes?
¿qué columna pudiera tener valores duplicados? ¿Número de cuenta pudiera tener valores duplicados? No, Pues no, aquí el número de duplicados sería 0. El nombre sí puede ser. puede ser, ¿no? Sobre todo hoy en día que va a haber muchos Bryans, muchos, bueno, de todo tipo, ¿no? Para no vaya yo a causar conflicto aquí, ¿no? Muchos Juanes, muchos Pacos, muchos Luises y así. Pero, y ahora aquí con la carrera, ¿están de acuerdo que aquí la carrera todavía va a tener valores duplicados, ¿no? Porque pues solamente tenemos 11 carreras, por ejemplo, si es ingeniería, y pues tenemos muchos estudiantes. Entonces aquí el nivel de duplicidad es mucho mayor. Entonces, cuando tenemos este tipo de datos, ¿no? Conviene que la columna que va al principio es la columna que tenga prácticamente valores únicos. Y vamos bajando, ¿no? Si va aumentando el nivel de duplicidad, se prefiere que esa columna quede hasta el último. ¿Ok? Entonces, entre menos valores duplicados tengamos en cada columna, mejor para la cuestión de las búsquedas. Porque recuerden que entre más duplicados tengamos, pues si hacemos una búsqueda por este valor, pues el índice va a tender o me va a generar un mayor número de row IDs. Y entre más row IDs genere, hay probabilidad de que la base de plano lo descarte, ¿no? Dice, mejor hago la carga total y ya. Entonces, básicamente son los criterios que debemos de cuidar cuando hagamos uso o se nos ocurra hacer un índice compuesto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí me entendí? ¿Sí me di a entender con esto? ¿Preguntas? Ok, no preguntas, entonces ¿se entendió? Dígame un sí o dígame un no, porque un silencio, ¿cómo lo interpreto? ¿Es un sí o es un no? Creo que sí. Ese Sí, creo sí, es se como que entendió. ok. Bueno, conste, recuerden, la regla más importante, es con la que sí siempre deben de tener en mente, la regla más importante es que la primer columna que se ponga aquí siempre debe de aparecer ¿en dónde? En la cláusula where como criterio de búsqueda. Digo, si es que quiero que el índice se utilice. Si busco un alumno por otro criterio que no es ninguno de estos tres, pues obviamente este índice ni se va a usar. No se va a usar. Aunque exista, ahí va a estar, pero no se va a usar. ¿Ok? Hago énfasis mucho en ello. ¿Por qué razón? Hay situaciones en donde el developer o el diseñador no sabe de estos conceptos y empieza a crear índices asumiendo que se van a usar. Y a la hora que ya está implementada la base, pues ni se dan cuenta de que este índice jamás se está usando. Entonces lo único que hace es, generar espacio, porque los índices requieren espacio. Dos, me está generando extra procesamiento, porque cada que inserte un registro, pues ya saben, el índice se tiene que mantener. ¿Y para qué? Pues realmente todo esto es en vano, porque a la hora de hacer búsquedas, pues el manejador ni lo usa. ¿Por qué razón? Pues porque estuvo mal construido. ¿Ok? Y hay veces que no nos damos cuenta de eso. Entonces, hay que hacer énfasis en ello, ¿no? Por eso estoy haciendo muy, pregunto con bastantes veces para que quede bien claro, ¿no? Esto me lleva a un comentario que no es parte del curso, pero bueno, no sé, se preguntarían, oye, ¿habrá una manera de consultar para ver si un índice se está usando o no? Y la respuesta es sí. Hay una cosa que le llaman plan de ejecución. Plan de ejecución. El plan de ejecución es una lista de actividades, de todas las actividades que tendría que hacer el manejador para procesar una consulta. Aquí veríamos instrucciones como leer el índice, paso número 1, leer el índice, paso número 2, acceder a la tabla, paso número 3, o sea,
Cuando una sentencia SQL se ejecuta, sobre todo si es una consulta, esta sentencia se desmenuza en varias actividades, ¿ok? En varias operaciones de bajo nivel. Entonces, toda esta lista de operaciones se incluye en un plan de ejecución. Y aquí es donde podemos ver qué cosas está haciendo el manejador para poder resolver una sentencia. Entonces, uno de esos pasos puede decir, pues voy a hacer uso del índice para agilizar desempeño, ¿no? O minimizar lecturas a disco. Entonces, si ustedes ven un plan de ejecución y nunca observan que se utilice su índice, quiere decir que algo anda mal, ¿no? A lo mejor lo configuraron mal o los criterios que tiene su consulta pues hacen que el manejador lo descarte. Entonces, con esta funcionalidad pueden checar si el índice se está usando o no, ¿vale? Esto de los planes de ejecución ya no es parte de esta materia, es más de distribuidas y de avanzadas, ¿no? Ahí es donde sí vemos a detalle qué contiene este plan de ejecución y cómo se lee, cómo se interpreta para otros propósitos, ¿no? De la materia. Ok, entonces si no hay más dudas, pasaríamos a el siguiente tipo de índice. Ok, entonces todo esto que les expliqué es lo mismo que está aquí descrito en el PDF, ¿no? Pasamos al siguiente tipo de índice que serían los índices basados en funciones. ¿Qué es eso? Miren, para explicar este concepto, lo voy a hacer a través de un ejemplo. El clásico ejemplo, tengo una tabla estudiante que tiene columna, por ejemplo, número de cuenta, nombre, a lo mejor el email y ya. ¿Qué pasa si yo quiero lanzar una búsqueda por el email, ¿no? Algo así. O por el nombre, ¿no? Solo por el nombre. Si le hago asterisco from estudiante, where nombre igual a, no sé, Hugo, ¿no? Hugo. Pero ¿qué pasa si en la base de datos, si en la tabla no tengo una buena validación de cómo se insertaron los datos? ¿Y qué tal que tengo esto? ¿Qué creen que pase con esta sentencia? Se va a crashear, no va a entrar en conflicto. O sea, ¿me va a marcar error? No, más bien, nada más regresaría el último. Exacto, me va a regresar nada más un registro. Ok, esta consulta no está haciendo lo que le llaman case insensitive, ¿no? En inglés, que sería algo así como, que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? ¿Qué le harían a esta sentencia para que las búsquedas sean, no le importe, ¿no? De hecho, normalmente es lo que se quiere, ¿no? Cuando hacemos búsquedas en una base de datos, muchas veces los datos no queremos que distinga entre minúsculas y mayúsculas. ¿Se les ocurre hacer algo? Cambiar el igual por un like. Pero ¿qué le pones, no? ¿Cómo Ah, adivinas si está en minúsculas o mayúsculas, no? pero si la pones, bueno, tal cual debería de ya hacerlo sin verificar eso, creo. ¿Cómo quedaría? Like y luego el valor, Hugo. Ok, si pones esto, no va a funcionar. Like no funciona así. O sea, no funciona literal, así como decirle a la base, pues que se le parezca a Hugo, no. Like lo que hace es que normalmente aquí se utilizan unos comodines, por ejemplo, así. Más bien like lo que dice es donde busca cadenas en donde el nombre contenga esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que para eso están estos porcentajes, que antes y después de estos porcentajes
puede haber cualquier carácter, pero parte de esos caracteres es justamente la palabra Hugo, o sea, sí, tal cual. Profe, ¿Ok? disculpen, Adelante. y no se podría, por ejemplo, ahí, utilizando el ejemplo de Johan, por ejemplo, quitar la H y que solamente termine en Hugo. Bueno, o sea, así, sin la H. Ok, puede ser. ¿Y qué tal Una si, cadena en común. y qué tal si tengo un Hugo así? ¿Estás de acuerdo que ya no funcionó el ejemplo? No, Ok. Alguien me diría, pues de entrada vas a correr al developer que hizo la parte web porque no validó esto, ¿no? Pues ni modo, así está la base. Ok, en muchos lados lo que hacen para evitarse esta problemática es pues asegurarse que cuando se inserten los datos se homologuen, ¿no? Por ejemplo, en el INE, para evitar estos detallitos, todos los nombres están en mayúsculas, siempre, todos. No existe esto, porque se valida que antes que se inserten o se modifiquen los datos, se pasen todo a mayúscula. Digo, eso lo hace las cosas más fáciles, pero pues no siempre tenemos la libertad de hacer eso. Vamos a suponer que así están los datos. Yo quiero que me hagan una búsqueda que sea case insensitive. Like no me sirve. Ya vimos por qué. ¿Vale? Otra, ¿se les ocurre otra? Chequen aquí la condición. ¿Cuál de los dos lados de la expresión booleana me está provocando el conflicto? ¿La columna nombre o el valor Hugo? O dicho de La otra forma. Ajá, sí, adelante. La columna. columna nombre, exacto. Porque la columna nombre no coincide con esta cadena. Tendría yo que homologar, ¿no? Homologar para que esta comparación sea exitosa. Entonces, En- ¿qué tendría que hacer? Entonces podríamos usar alguna función de las que trae el manejador, como por ejemplo Exacto, pasarlo todo a minúsculas o a exacto, mayúsculas. exacto. Por ejemplo, así como está, tendría que pasarlo a. A minúsculas. Exacto. Entonces tendría que poner, hay una función que se llama lower y que permite pasarlo a minúsculas. Igual a Hugo. Entonces ahora sí, esta sentencia lo que va a hacer es que va a tomar los valores, los va a pasar a minúsculas y después ya lo compara con Hugo. Aquí ya me regresaría 4 registros. Aquí me regresaría un registro. ¿Ok? Entonces ya resolví el problema. Pero ¿qué creen? Cuando llegue el DBA y vea esta sentencia. Bueno, es lower, aquí me faltó la R, perdón. Cuando vea este ejemplo, el DBA les va a decir, no te acepto esta consulta. Y se quedan así de, ¿qué? ¿Por qué? Y el DBA les dice, vas a provocar que haya cierto problema de desempeño. Pero ustedes, como ya son expertos en bases de datos, van a decirle, fíjate que no. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué se imaginan que va a hacer el manejador cuando intente procesar esta consulta? Supongan que la tabla de estudiante, pues no son 4 registros, ¿no? Supongan que tienen una base de datos de 200,000 estudiantes. Todos los estudiantes de la UNAM, por ejemplo. ¿Qué haría el manejador para poder hacer esta búsqueda? ¿Qué se les ocurre? Va a tener que recorrer, si no nos auxiliamos de un índice, va a tener que recorrer toda la tabla y va a tener que, por cada uno de los 200,000 estudiantes que existan, ¿qué va a tener que hacer? Pasar el nombre a minúsculas y compararlo con Hugo. ¿Cuánto tiempo creen que se va a tardar la base en hacer eso?
Pues un ratito, ¿están de acuerdo? O sea, primero acceder a los 200,000 registros, o sea, va a tener que cargar toda la tabla. Y para cada valor, transformar el dato a minúscula. Y ya que lo transformó, compararlo con Hugo. En resumen, hay un problema de desempeño si la tabla es grande. ¿Sí lo visualizan? Sí, creo que sí, sí. Ok. No se queden callados, contéstenme, porque si algo no sé, yo prefiero que me digan, no te estoy entendiendo nada, o me estaba yo durmiendo, ¿me puedes repetir? A que se queden callados, ¿ok? Porque todo esto que se explica en algún momento se va a usar y ahí es donde empiezan a tener problemitas, ¿no? Entonces, abusados, no pasa nada. Ustedes díganme, no le entendí, me estaba durmiendo, o estaba yo viendo mi Facebook y no te entendí. Repítemelo de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto mejore? Igual y ustedes me dicen, pues indexamos la columna nombre, ¿no? Indexamos la columna nombre para evitar que se acceda a toda la tabla. Entonces, podríamos proponer hacer algo así, ¿no? Create index, estudiante nombre. ¿Debería ser unique o non-unique? No, no debería ser unique, porque puede tener muchas veces ese nombre, ¿no? Ok, muy bien. On estudiante y le pasamos el nombre, así. Así se vería la sintaxis, ¿ok? Ahora, si lanzo esta consulta con lower, así, mi pregunta es, ¿se usará el índice? Si lanzo esta consulta, la de acá, ¿se usará el índice? Sí. Ok. ¿En las dos? Sí. Ok. En la de abajo no. En la de abajo no. En esta sí y en la de abajo no. Y este es así de, qué ¿Por qué? triste. ¿Por qué? Mande. Pero, ¿por qué? Ok, ahí voy para allá. ¿Por qué no? Y ustedes dirán, pues justamente esta es la que no quiero, ¿no? Porque yo ya sé que aquí me va a dar un registro. Y la que quiero que sí se ejecute, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo se imaginan que está las etiquetas del árbol en este índice, con este índice? Si ustedes se acordarán cuando en el tema 3, cuando hicimos los árboles B, ¿qué habría aquí en el árbol? ¿Qué habría aquí en el árbol? ¿Qué etiquetas habría aquí? Los valores de las columnas. Bueno, Ajá, de los registros. ajá, pero ¿están de acuerdo que habría aquí un Hugo, con mayúscula, otro Hugo, con mayúsculas todas? O sea, tal cual como están los valores aquí, ¿no? Entonces, cuando el manejador intente hacer uso de este índice, están de acuerdo que la búsqueda va a ser incorrecta, porque ¿cómo va a comparar este Hugo en minúsculas contra las etiquetas que no coinciden? ¿Sí se fijan? Unas están en minúsculas y otras están en mayúsculas. Entonces lo que pasaría aquí, pues es que la búsqueda me pasaría lo mismo, ¿no? Me va a generar un registro lo más si el índice se usara, ¿no? Entonces voy a caer en lo mismo. Me va a regresar únicamente un registro con el que cumpla exactamente, ¿no? O sea, puede que sí se utilice el índice, ¿ok? Puede que sí se utilice, pero de todas maneras, no, perdón, disculpe, les estoy diciendo algo que estoy incorrecto. No se va a usar el índice. ¿Por qué razón? Pues porque las etiquetas, unas están en mayúsculas, otras están en minúsculas, entonces la búsqueda no va a coincidir con lo que yo quiero, ¿no? Aquí la comparación que se debe de hacer
es que los nombres deben de estar como para que pueda hacer la comparación adecuada. Todas estas etiquetas cómo deberían de estar para que la comparación sea adecuada. Todas en minúsculas. Todas en minúsculas, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que debería de tener el índice para que sí se utilice? Una función. Exacto. Entonces, el índice correcto debería de ser así. Create, index, estudiante, nombre, y X, on, estudiante, y aquí ¿qué tendría que ponerle antes del nombre? Lower. Lower, ajá, nombre. Ok. Este tipo de índices se les llama índices basados en funciones. ¿Por qué razón? Porque en la cláusula on, en donde aparecen las columnas, se involucra a una función. ¿Por qué quiero hacer esto? Si entendemos por qué. Porque quiero lanzar consultas que contengan también exactamente la misma expresión. Si ustedes observan, la condición en where es idéntica a quién, a lo que ponemos aquí. Y eso no es coincidencia. El manejador verifica que lo que pongan en where, si utilizan una función, esa mismita función y con la misma columna debe aparecer en la cláusula on del índice. Si esto es verdadero, el índice se va a usar. De otra manera, no se usa. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que si nosotros creamos un índice con una función, ¿cómo serían las etiquetas que estén en el árbol? Aquí sí, imagínense un nodo donde está Hugo. Ahora Hugo estaría siempre en minúscula. Y como Hugo es lo mismo para todas estas combinaciones, aquí tendría la lista de todos los row IDs de Hugo sin importar si están en minúsculas o mayúsculas. Entonces ahora sí, cuando esta instrucción se ejecute, en realidad mi pregunta sería, ¿cuántas veces cuando se ejecute esta instrucción se estaría ejecutando la función lower? Esa puede ser una pregunta de examen. Suponiendo que existe un índice basado en funciones, ¿cuántas veces se estaría ejecutando aquí la función lower? Asumiendo que ya existe el índice correcto. Ninguna. 0 veces. Correcto. 0 veces. ¿Por qué razón? Porque los nombres ya fueron pasados a minúsculas. ¿En qué momento? Cuando el índice se generó. Entonces, ¿qué va a hacer el manejador ya con esta consulta? En lugar de ir a hacer la búsqueda a la tabla, va a hacer la búsqueda ¿a dónde? En el índice. Pero como el índice ya tiene todos los nombres en minúsculas porque se pasaron cuando se creó el índice, pues ahora sí, voy a llegar al índice y búscame a Hugo. Pero como Hugo ya está en minúsculas, pues la búsqueda la hace sobre el índice y es una búsqueda directa. Ya no tengo que hacer conversiones porque los valores ya están en minúsculas. ¿Cómo logro ese efecto? Validando, ¿no? Que esta expresión que está aquí en la cláusula where sea idéntica a la que está aquí en la cláusula on del índice. Y Profesor, pero entonces, entonces no se puede hacer la consulta usando la primera instrucción, la de arriba. si ya tienes el índice aquí con una función y ejecutas la primera, ¿te refieres a esta? Sí. Ahí, no se va a usar porque está distinto. La expresión es Ok. diferente a la Entonces, que está aquí. aunque suene como redundante, tenemos que usar la, la de lower La de al hacer lower select. para que lo utilices. Así es. O la Ok. otra opción, tendrías que tener otro índice que no tenga lower en su defecto.
No entendí, profe, disculpe. ¿Ok? Entonces, cuando se realiza una vez que se crean los índices basados en esa función, ¿no? Ajá, Luego cuando se realiza la consulta, ajá. es necesario poner, o sea, es forzoso que se tenga que poner la función. Así es, así es. Ok, Así es. Para que el índice se utilice. vale, vale. El manejador va así literal, ¿eh? Va a comparar esta expresión lower paréntesis nombre contra la expresión del índice. Ok, Por ejemplo, vale. Pues, si pusieras un upper aquí, upper es, digamos, para pasar a mayúsculas, pero acá está lower abajo, ¿se utilizaría el índice? No. Pues no, porque no coincide, ya. ¿ok? Entonces, pero sí ven el beneficio de esto. Al tener esta funcionalidad, cuando lance esta consulta, ya no vamos a tener problemas de desempeño, porque ya no voy a tener que leer toda la tabla y tampoco voy a tener que pasar a minúsculas 200,000 registros, porque esto ya está hecho, ya se hizo una sola vez cuando se generó el índice. Aquí tengo en el índice todos los nombres en minúsculas, ya está hecho. Entonces, en realidad, si nosotros vemos la sentencia, pareciera que la función lower sí se va a ejecutar 200,000 veces, pero no, porque tenemos el índice basado en funciones. Entonces, ese es el beneficio que tiene este tipo de índices. ¿Ok? Profesor, entonces para confirmar, bueno, para ver si entendí bien. O Sí, sea, la instrucción lower solamente se va a ejecutar pues una vez para cada registro, ¿no? Cuando estemos creando el índice y ya después cuando hagamos las consultas ya no se va a ejecutar. es correcto. Es correcto. Tal cual lo dijiste, así va a ocurrir. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. A ver si es cierto, si me entendieron. ¿Qué pasaría si yo quiero ahora, digo, me estoy deteniendo en esto porque la verdad es muy importante. Hay veces que hay muchos developers que no saben ni siquiera que existen estos índices. Y entonces empiezan a hacer sentencias SQL así, discriminadamente usando funciones y nunca se percatan de que esto pudiera causarles un problema de desempeño ya en bases grandes. Y por eso no luego se andan cayendo, ¿verdad? Los sistemas de registro de vacunas y así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si a la columna, a la tabla le agrego otra columna que es fecha nacimiento? Fecha nacimiento. Fecha NAC, le voy a poner así. No, completo, nacimiento. ¿Ok? No quiero influenciar a poner abreviaturas. Y ahora supongan que yo quiero hacer una consulta que me diga mostrar todos los alumnos nacidos en 1995. Ahorita yo les ayudo cómo sería la sentencia, ¿no? No hemos aprendido a hacer esto, pero a lo que voy es lo siguiente. Debería de tener algo así. Select asterisco from estudiante. ¿Y cómo le haría para saber que los estudiantes nacieron en el 95 si yo tengo en la base de datos una fecha de nacimiento? A nivel general, ¿se les ocurre algo? O sea, no me digan sintaxis ahorita, sino a nivel la estrategia general. Tal vez pues, nada más tomar el año de la fecha que tenemos guardada. Ajá, el problema es que en la base tengo una fecha completa, no tengo el año nada más. A lo mejor podría ser, si es que existe el atributo edad. No existe. Ok. De la fecha se divide. A partir de la fecha debe haber una forma de extraer qué cosa. El año, ¿no? Entonces, pudiera ser una función. De hecho, la manera de extraer el año de una fecha sería así. Una manera de hacerlo es esta. Hay una función que se llama toChar que me acepta como parámetro un valor tipo date, una fecha, en este caso la de nacimiento, y le digo, de esta fecha quiero que me extraigas nada más el año. Entonces, esta función me va a regresar una cadena
de 4 caracteres que me represente el año, entonces esto ya lo puedo igualar ¿con quién? Con la cadena 1995. Y esto me resolvería el problema. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tendría que hacer el manejador si esta tabla tiene 200,000 registros? Se tendría que indexar, ¿no? Y entonces en ese caso se tendría que indexar la función como tal to char, ¿no? Exacto. En la cláusula on del índice, ¿qué expresión debe de ir idéntica? Todo esto. Ajá. Todo esto. Con un carácter que le cambie ya no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, el índice tendría que llevar justamente algo como esto. Create, index, aquí le tendría que poner estudiante, algo así como fecha, nacimiento y X. Y en la cláusula on, ¿qué tendría que poner? Fecha de nacimiento, no, perdón, ya me equivoqué. Tu char, igualito. Fecha, nacimiento. Más bien coma, 1, 2, 3, 4. Así. ¿Ok? Para que realmente este índice se utilice. De otra forma, pues vamos a caer en un problema de desempeño porque la base va a tener que recorrer los 200,000 estudiantes y aplicar la función y luego comparar. ¿Vale? Bueno, ahora nada más ya para terminar esta explicación. Este sería una solución, crear un índice, pero en particular para esta consulta hay una alternativa y me puedo ahorrar el índice. Me puedo ahorrar el índice y aún así no tendría que estar haciendo este cálculo 200,000 veces. A ver si alguien detectó cómo podría modificar la consulta para que sea un poco más eficiente. Ok, una manera de hacerlo es que en lugar de aplicarle la función a todos los registros, ¿qué les parece si la aplicamos del lado derecho? ¿No? Que en lugar de extraer el año, ¿qué podría hacer? Que esta cadena la convertiría a una fecha. ¿Ok? Y entonces la conversión nada más se aplicaría sobre un valor, no sobre 200,000. ¿Sí lo visualizan? O sea, yo puedo decir, quiero que este año lo puedo convertir en un rango. Puedo decir que me traiga a todos los alumnos que hayan nacido desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. Entonces puedo formar dos objetos date, ¿ok? Que nada más son dos valores y ya los comparo contra la fecha. Entonces ya me ahorro tener que estar convirtiendo tantas fechas. ¿Ok? De esto no se preocupen mucho, esto lo vamos a ver más cuando lleguemos al tema 9, que son las consultas. Pero a nivel general, si se entendieron las dos técnicas, vía índice o vía conversión del año a fechas. Sí, profe. Ok. Entonces, este tipo de cosas es importante. O sea, no nada más es aprender SQL hacia lo loco y ya siempre es bueno pensar también en desempeño, en ver que todas las funcionalidades que nos ofrecen las bases, ¿no? Se utilicen de forma adecuada. Bueno, entonces, ya casi nos acaba la clase. Bueno, me tardé más de lo esperado, pero bueno, creo que vale la pena haber hecho esto. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio de índices. En este siguiente ejercicio dice, tenemos estas tres tablas y dice crear las siguientes tablas considerando la combinación salón, sección y número. Salón, sección y número de asiento debe ser única para cada cliente que compra un boleto. Tiene sentido, ¿no? Un boleto debe ser único para
un salón, una sección y un número de asiento. O sea, sí, una sección, un salón y un número de asiento. ¿Qué cosa me ofrece el manejador para validar que estos tres, la combinación de estos tres valores no se duplique? Un unique. Puede ser un constraint unique o directamente un índice de tipo unique, ¿no? Como estamos viendo el tema de índices, pues vamos a usar un índice unique aquí, ¿ok? Y aquí me dirían ustedes, es un índice compuesto porque lleva 3 columnas. Con base digamos, a sentido común, ¿qué columna creen que debería de ir primero en ese índice? ¿El número de asiento, la sección o el salón ID? La Salón, ¿no? sección. ¿Cuál creen que sea el de los tres el criterio que se utilizaría siempre en la cláusula where? ¿El número de asiento, la sección o el salón ID? Salón ID, ¿no? Puede ser, aunque creo que normalmente cuando tenemos un boleto, normalmente lo buscamos por su número, ¿no? O por el número de asiento. Primero, ¿no? Te dicen, oye, ¿qué número de asiento tienes? Ah, pues tengo el 15. Ok, ¿de qué sección? Ah, pues de la sección 3. Y ya, ¿en qué salón? Ah, pues el salón 1. O sea, vamos como que de lo más particular a lo más general, ¿no? Muchos asientos en unas cuantas secciones y en un solo salón. Entonces, por lo que vimos, también conviene que la primera columna pues sea recuerden también la que tiene valores menos duplicados, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿quién podría ser la primera columna? ¿No? Número de asiento. El número de asiento, después, ¿quién podría seguir? Sección. Ajá, y por último, Pues sí, salón. salón ID. Ok. Muy bien. Y luego dice, se desea que al hacer búsquedas de boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente posible. ¿Qué nos está tratando de decir ese punto? Que las búsquedas de los boletos que compra cada cliente, o sea, me interesa saber qué boletos ha comprado cada cliente. ¿Cómo podría saber eso? Tendría que buscar en boleto todos los boletos que ha comprado un cliente en específico. Entonces, en la cláusula where aquí tendría que hacer un join entre estas dos. Por lo tanto, tendría que ser la comparación de esta columna de cliente ID contra los clientes ID de esta otra. Con esta columna no tengo problema porque es la PK, porque está indexada. Pero ¿qué pasa con la FK? La FK decíamos que por default las FKs que no se indexan. Entonces, a la hora que intente hacer comparaciones de cliente ID de la tabla padre con cliente ID de la tabla hija, ¿qué tabla es la que va a tener un problemita de desempeño? La hija, boleto. Boleto, ¿por qué? Porque la FK no está indexada. Esto es sobre todo si la tabla es grande, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me conviene para agilizar esto en este punto? Indexar a quién? La llave foránea. A la llave foránea. ¿Ok? Entonces, en este punto tenemos que indexar a la llave foránea. ¿Ok? En el último punto, se desea hacer adicionalmente búsquedas por el nombre del cliente. El problema es que algunos nombres están almacenados en minúsculas y otros en mayúsculas. ¿Ok? La búsqueda debe ignorar este detalle y debe ejecutarse lo más eficiente posible. Y creo que aquí ya sabemos qué hacer, ¿no? Sería crear un índice sobre qué columna. Sobrenombre. Ajá, y ese índice debería ser ¿qué? Basado en funciones, para evitar lo del case, para más bien implementar que sea case insensitive, ¿no? Muy bien, y ya después es cuántos índices en total se han creado al crear todas estas tablas. ¿Ok? Eso creo que lo podríamos responder ahorita. Con todos estos requerimientos, en total, ¿quién me dice cuántos índices se van a generar aquí?
Creo que llevamos 6. Exacto, serían en total 6 índices, de los cuales hay unos implícitos y explícitos, ¿no? ¿Cuántos implícitos? Implícitos son 3. Y explícitos son nosotros 3. Los explícitos son estos 3 que vamos a crear. ¿Y por qué hay 3 implícitos? De las pecas de cada tabla. De la llave primaria. ¿Ok? En total esperamos crear 6 índices que los vamos a consultar en el diccionario de datos para que vean ahí también que se guardan los metadatos, ¿no? De todos los índices que tiene un esquema. Profesor, una cosa, ¿cómo se implementaba el índice que dice, del tercer punto que dice, se desea hacer que la búsqueda de los boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente? El segundo sería, ¿no? La segunda Ah, sí, viñeta. el segundo, perdón, sí. Este sería indexando la llave foránea. ¿Por qué? Pues porque es que dice, hace las búsquedas de los boletos que compra un cliente. Aquí lo que se quiere saber es qué boletos ha comprado un cliente, ¿no? ¿Cómo sabes qué boletos ha comprado un cliente? Pues estás de acuerdo que tendrías que buscar aquí, ¿no? Tráeme todos los registros de boleto donde el cliente ID sea algún ID, aquí con la foránea. ¿Sí? O sea, tú tendrías boleto, tendrías que el boleto 1, 2, 3, 4. El boleto 1 y 2 lo compró el cliente 1 y el boleto 3 y 4 el cliente 2. Entonces tienes que hacer comparaciones de estos IDs con los IDs de cliente para saber qué cliente fue. ¿Eso sí te hace sentido? Sí, profe. Entonces, el problema aquí es que tienes que estar escaneando toda la llave foránea. Si esta tabla tiene, no sé, 1,000,000 de registros, para saber qué cliente compró cada boleto, tendrías que estar recorriendo la llave foránea. Implicaría hacer un recorrido completo a toda la tabla. Ah, pero si indexo la foránea, pues ya me ahorro cargar toda la tabla. Nada más leo el índice, que es algo más eficiente. Por eso, entonces la respuesta sería indexar la llave foránea. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, ya se nos acabó la clase, entonces le seguimos mañana con estos ejercicios. Yo esperaría el día de mañana terminar el tema 7. Entonces, pues abusados, ¿no? Ya está la práctica de este tema arriba para que la vayan resolviendo. Más o menos como viene el plan es así. Tema 7 lo terminamos el día de mañana y si es posible empezamos tema 8. Entre las 4 clases, mi tirada es esperar terminar inclusive el tema 8. Y hay también una práctica de tema 8. Entonces, esto es porque, pues, si se fijan, nos queda menos de un mes de clase. Y nos falta todavía ver el tema 9, el tema 8, 9 y 10. El tema 8 es cortito. Entonces, más o menos, mi idea es a más tardar en la semana que entra, ya como muy exagerado, el jueves, empezar ya con tema 9. ¿Ok? Entonces, nada más ahí para que pues nos apuremos con la cuestión de las prácticas. Ahora sí que no es que los presione, pero así va el plan. ¿Vale? Bueno, el tema 9 es súper, súper importante. De hecho, es el tema más complicado de SQL. Esto es lo más, digamos, no es tan complicado. Es más complicado el 9. ¿Vale? Bueno, cuídense, nos vemos el jueves, mañana. Profesor, de las participaciones, ¿los vemos Sí. de una vez? De una vez, sí, de una vez. Los que ya se tengan que retirar, ya no se preocupen. Y nada más me quedo con los que requieren su participación. Sería, a ver, me dicen quién de la vez pasada. Hasta luego, profe, gracias. Bye, buen día. Yo compartí la clase pasada, profesor. Ajá, eres Jesús Eduardo. Sí. Ya te vi, Jesús Eduardo. Jesús Eduardo Salazar, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Alguien más? Yo también compartí la pasada, profe. Ajá, aquí estás. Oh, listo. ¿Y hoy fue? Hoy fue Vázquez Méndez. Bueno, Enrique Vázquez Méndez, ahí estoy.
Ok. ¿Y quién más? Nada más, ¿verdad? Ok. Creo que sí. No, también fue... Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Profe, Pues, mande. yo tengo una duda, pero del proyecto. No sé Sí, si, sí, adelante. digo, ya realizamos los modelos Ujú, y, bueno, estamos en el lógico, ujú. pero a mí me queda la duda, o sea, cómo sería web? ¿Qué haría en un sistema web o en un proyecto web? Ah, ok, por ejemplo, ¿qué caso de estudio te tocó? El de Car Control. Ok, en el Car Control Online. A nivel general, si quieren obtener puntos extra, lo que tendría que hacer su sistema web es, eh, desde su aplicación se tendrían que conectar a la base de datos y extraer, ya sea extraer datos o consultarlos. Por ejemplo, no sé, si te tocó ese caso de estudio, digo, puedo que esté inventando, ¿no? A lo mejor quieres implementar una interfaz gráfica, un formulario para capturar los datos de un auto y guardarlos en la tabla auto, por ejemplo. Entonces, lo que haría tu aplicación web es pues una pantallita, ¿no? Con un formulario que ahí captures los datos del auto y al darle enviar, guardar, pues se conecta a la base y los guarde, ¿no? Ok. Otra opción sería a lo mejor, voy a hacer una búsqueda de autos, implementas a lo mejor un formulario de búsqueda y capturas tus criterios y le das buscar y ya tu sistema se conecta a la base y te hace la búsqueda de los registros y te los muestra, ¿no? En una tablita. O sea, es Ok. hacer alguna funcionalidad que requiera interactuar con la base de datos, ¿no? Pero, o sea, prácticamente nada más serían como consultas e inserciones, o sea, nada de Sí, ahí crear tablas ni cosas así. O sea, esas las sí, hacemos desde abajo, desde la consola o desde SQL Plus, sí, y ya eso en ya, el sistema web exacto. nada más consultas. Sí, la base ya debería de estar construida. ¿Ok? Tu aplicación web nada más la usa, o sea, se hace inserciones, modificaciones, actualizaciones. ¿Ok? A Ok, menos que sea un sistema o algún ejemplo más elaborado, digo, si tienes algún escenario en donde requieras crear tablas de manera dinámica, también lo podrías hacer. Ahí no tengo mayor restricción. ok. ¿Ok? Y o sea, si es web con que esté en local está bien. O lo tenemos que montar algún servidor o. Ah, no, con que sea local, puedes tener tu propio server en tu propia laptop y con eso, no tienes que montarlo en un servidor externo. Ah, ok. ¿Ok? Puede ser tu misma laptop que actúe como server y que en tu misma laptop esté la base de datos. Ok, ¿Vale? ok. Sí, Ujú. gracias, profesor. Bueno, no de qué. Nos vemos. Disculpe, profe. Mande. Yo tengo un correo sobre el proyecto. Sí. No sé si ya le habrá llegado para la asignación del proyecto. Ah, no seas malo, envíame correo. Al de Gmail, ¿verdad? Al de Gmail, al mío, al personal. Ajá. Ok, se lo reenvío entonces. Sí. Ah, ya me lo habías enviado y no te contesté. Ajá, Ah, ¿cuándo lo enviaste? antier, creo. Qué raro, yo ya no he visto otro. Sí, reenvíamelo. Algo pasó con ese email por alguna razón. No lo vi o se perdió, pero reenvíamelo. Ok, se lo mando. Ok, Gracias. bye.